Estar con ustedes. Bienvenidos a este en vivo desde la finca La Venus Coffee Estate. Gracias a todas las personas que nos siguen. Por favor, si aún no nos sigue, síganos para que podamos interactuar y compartir experiencias. Hoy voy a hablarles sobre un tema que me han pedido que desarrolle y es sobre las nuevas normativas, que no son tan nuevas, pero bueno, las normativas de la Unión Europea hacia el café que producimos en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces vamos a analizar brevemente de qué se trata esa normativa, realmente de qué se trata, hay mucha especulación, y cómo nos afecta a los productores. A algunos nos puede afectar más que a otros, dependiendo en qué eslabón de la cadena de comercialización estemos, pero al final nos afecta de una u otra manera, ¿verdad? Algo importante es que inclusive para mí, cuando yo comencé a escuchar de este tema, de que ya no íbamos a... Ustedes saben cómo las noticias se van tomando otra connotación. A mí me llegaban noticias de que te diste cuenta de que ya no vamos a poder exportar café a la Unión Europea. Entonces yo les decía, claro, que yo exporto a la Unión Europea. No, pero nos afecta como países. Bueno, es cierto, hay varias cosas ahí que es bueno aclarar y estar informados. Como productores, yo creo, y productoras, tenemos que estar informados. Un saludo a todos los que están entrando al en vivo. Entonces veamos qué es lo que está pidiendo, qué es lo que ha puesto sobre la mesa la Unión Europea. Perfecto, ok. La Unión Europea ha dicho claramente que no quiere café, no va a importar café vinculado a deforestación reciente, ¿verdad? Ese es uno de los primeros temas que ya está poniendo la Unión Europea sobre la mesa. Se lo ha dicho a todos los países productores a través de la OIC y los diferentes gremios que existen en los países, o cooperativas o exportadores. Ok, primer tema, el tema de la deforestación. El segundo tema es la revisión del uso de algunos agroquímicos, especialmente el glifosato. Mañana, si Dios quiere, les voy a hablar sobre el tema del glifosato dentro de esta normativa de la Unión Europea. E igualmente, cómo nos afecta. El otro punto que ha puesto la Unión Europea a los países de Latinoamérica es más requisitos de trazabilidad y de georreferenciación. Y ellos dicen más responsabilidad compartida. Pero bueno, nosotros también de este lado les pedimos que nos paguen más por el café. Bienvenida Vivian, un gusto que esté por aquí. Bienvenido Adrián, gracias por estar en el en vivo. Entonces son los 4 temas que la Unión Europea ha puesto sobre la mesa, que son prohibiciones, ¿verdad?, a la importación de café de Latinoamérica. Lo repaso de nuevo. No, el café que viene producto de una deforestación no va a ser permitido en la Unión Europea. Café donde se ha usado glifosato, tampoco. Café que no tenga sistemas de trazabilidad y georreferenciación, pues tampoco. Y que no se demuestre una responsabilidad compartida en una cadena de suministro más sustentable. Nos tiran bastante las pelotas. Y buenos días, un saludo a todos y a todas los que están entrando aquí. Gracias por unirse a este en vivo. Ok, entonces esos son los 4 puntos que la Unión Europea ha planteado. Ojo, unos están siendo más restrictivos que otros. El caso del glifosato, no es cierto de que ya no podemos usar glifosato. Mañana voy a hablar de eso, pero lo que están diciendo es que tenemos que regular el uso del glifosato, ¿verdad?, e ir pensando cómo sustituirlo. Pero hay una aprobación que hasta el 2033 se puede usar glifosato en las fincas productoras de café, pero debe de haber un proceso paulatino de reducción y no uso del glifosato. En lo que están más estrictos es en el tema de la deforestación y el tema de trazabilidad. Por ejemplo, en la finca La Venus, nosotros una parte de nuestro café lo exportamos y está certificado con un sello. Ya fueron a la finca a medir y a georreferenciar. Y el técnico que llegó, pues como no, yo no estaba con la gente que habló, pues lo único que le dijo es que... ya voy a responderle su pregunta, Adrián. El técnico que llegó solo le dijo que lo mandaban de la empresa, pues, ¿verdad?, para medir la finca y medir los lotes y georreferenciar, porque nos van a estar viendo con un satélite allá en Europa a ver si botábamos un árbol. Bueno, a mí me llamaron, yo le dije, déjenlos que midan, no hay problema.
Entonces pareciera que eso es lo que más les preocupa y el tema del sistema de trazabilidad. Ok. Adrián, hasta donde sabemos, hay varios productos que están en la lista, como usted dice, ¿verdad? Pero el que está generando más controversia o más presión para nosotros los productores es el glifosato. Voy a hablar de eso también, pero el glifosato creo yo que es el que está más en la mesa. Hay otra lista de insumos que ellos están planteando no usar, pero hay una extensión del permiso hasta el año 2033, ¿verdad? Por lo menos hasta el año 2033 está autorizado. Saludos desde Costa Rica, Adrián. Entonces creo que ahí nos ponen bastante presión para los productores. En mi caso, yo soy un productor convencional. Estoy incorporando actividades actividades, labores que vayan orientadas a la regeneración de los suelos. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Yo creo que va a depender si nos afecta más o menos a los productores de café, va a depender de que si ya estamos exportando, ya sea a través de una cooperativa o alguna asociación, o estamos dentro de una certificación que está vendiendo café a Europa. Recordemos que al menos en Centroamérica y parte de México, casi un 40% del café se va a Europa. En algunos países, saludos Rookie Bull Sport Club, bienvenido al en vivo. En algunos países inclusive hasta un 60% del café se va a Europa. Lo otro es que hemos visto en las noticias que también están siendo bastante fuertes contra Brasil, no sé, ahí hay algo que no sabemos a profundidad, pero están presionando bastante a Brasil por este tema de las regulaciones. Pero bueno, ya veremos cómo pasa, qué pasa con esto. Otra repercusión es que si no tenemos un sistema de trazabilidad y podamos demostrar de que estamos siendo responsables con el uso de agroquímicos y que no estamos deforestando, sencillamente no nos compran, ¿verdad? Si se dan cuenta de que algo pasó, ellos ya tienen los puntos de georreferenciación, y ahí fácilmente se puede ver la masa boscosa, ¿verdad? Si se está reduciendo, ¿qué está pasando? Ok, y yo creo que no todos los productores estamos listos para este sistema de trazabilidad. Yo creo que como lo ve la industria es complicado, pero con esto de las redes sociales, yo siempre he dicho que esto es parte de la trazabilidad. Ojalá que se conectaran los compradores a conversar con nosotros directamente, ¿verdad? Y no escucharan a los productores. Y entonces vamos a tener mayor presión cada vez más por el no uso de agroquímicos que le dicen peligrosos. Ok, hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces pongámonos el cinturón para ver qué pasa. ¿Qué podemos hacer como productores? Yo creo que los productores siempre no nos vamos a victimizar, pero siempre nos toca pagar los platos rotos y no nos dicen todo. Al final, detrás de esta situación de las normativas de la Unión Europea, seguramente hay intereses económicos fuertes que no lo sabemos a profundidad nosotros los productores. No nos viene la información completa. Pero bien, entonces, de todas maneras, sin entrar en especulaciones, ¿verdad? O en teorías que no tenemos todos los elementos para desarrollar, ¿qué es lo que podemos hacer? Al final, pues yo creo que nos tenemos que seguir moviendo hacia una caficultura más sostenible. Yo les he dicho en mis anteriores en vivos y los live que hago, que en la finca La Venus Coffee Estate nos estamos moviendo de un sistema convencional puro a un sistema más híbrido, donde sí conservamos prácticas, usamos químicos, pero ya estamos usando prácticas regenerativas, prácticas de conservación del medio ambiente, ¿verdad? Dos acciones claves que hemos estado haciendo es mayor sombra en nuestros cafetales y incorporar pulpa de café y otras enmiendas como cal, y también estamos usando más la de hierba manual, aunque nos sube el costo de mano de obra, pero queremos que el suelo esté vivo. Entonces eso yo creo que lo podemos seguir haciendo. Tenemos que tener un plan de reforestación donde no sean partes que no son aptas para el cultivo del café. Yo creo que lo que nos conviene es sembrar árboles, ¿verdad? Árboles maderables o de otro uso, no importa, pero que sean árboles, y tener mucho cuidado en el caso de tumbar árboles, ¿verdad? Creo que para los que ya tenemos un sistema de comercialización tendríamos que evitar bastante
que nos vinculen a un proceso de deforestación o que estamos talando árboles para sembrar café. Creo que eso sería muy malo. Y aquí lo que hacen estas empresas y todos estos bloques económicos y políticos globales como la Unión Europea, pues te aplican una sanción al país completo. Casi siempre así actúan, ¿verdad? Yo diría que otra cosa que podemos hacer es siempre hacer un llamado a los compradores de café, que respondan nuestros correos, que se metan a querer conocer el origen, que visiten nuestras fincas, que nos propongan modelos de desarrollo empresarial, que tratemos de desarrollar relaciones directas y que de viva voz ellos nos digan cómo podemos mejorar y nosotros decirles a ellos qué es lo que necesitamos como productores. Creo que eso lo tenemos que hacer más y sin duda que hay que unirse, ¿verdad? Yo creo que tenemos que alzar la voz para poder tener un diálogo franco, honesto, transparente, y estamos de acuerdo. Yo creo que la mayoría de pequeños y medianos productores estamos de acuerdo en proteger el medio ambiente. En el caso de nosotros, como la Venus Coffee Estate, si mi abuelo protegió esas tierras y mi padre, nosotros estamos obligados a protegerlas. Y protegerlas para nosotros significa no matarlas con agroquímicos. Sí usamos agroquímicos, oiga, no le estoy mintiendo, nosotros usamos agroquímicos, pero estamos tratando de hacerlo de una manera más responsable. Ojalá que por el esfuerzo que hacemos, muchísimos productores de café nos paguen mejor nuestras cosechas, que es algo que no ocurre, con tanta intermediación, una gran cantidad de dinero se queda en la cadena de valor. Entonces eso es lo de la Unión Europea. Mantengámonos informados. No es cierto que ahorita hay que dejar de usar el glifosato según la normativa. Ayer estuve investigando y no es cierto. Están más restrictivos con el tema de la deforestación, ¿verdad? La trazabilidad y la georreferenciación. Quieren saber de dónde viene cada saco de café, dónde se produjo y poner los puntos de georreferenciación. En eso sí, ya a la finca ya llegaron para tomar esos puntos de georreferenciación y lo que nos dijo el técnico es que comenzáramos a pensar qué otro producto podíamos usar en vez del glifosato. Creo que eso es, ¿verdad? Es lo que sabemos. Entonces yo diría que no entremos en pánico ni en especulaciones. Esa es la Unión Europea y todo esto lo estarán haciendo. Uno dice, ¿por qué lo hacen? Bueno, de repente creo que se protegen ellos la salud, ¿verdad? Se están protegiendo la salud y para ser coherentes con sus discursos políticos que coincidan con los discursos ambientales y los mismos compromisos globales que han hecho por ejemplo, en esta Convención de París. Entonces, eso es. Aquí voy a dejar este en vivo. Mañana, si Dios quiere, me conecto con ustedes. Si hay temas que quieren que desarrollemos mañana, con todo gusto los conversamos. Yo los leo en los comentarios y mañana vamos a hablar específicamente del glifosato. ¿Por qué el glifosato está en la mira de la Unión Europea? Saludos, un fuerte abrazo y como siempre le pedimos a Dios que nos proteja y nos guíe para que nuestras fincas se conviertan en empresas cafetaleras rentables. Un saludo.